Cada pueblo, cada comarca de la provincia de Córdoba esconde una historia, o más bien muchas pequeñas historias de vidas cruelmente truncadas. A veces incluso como si el tiempo se hubiera frenado en un pasado que se ha hecho presente demasiado tiempo, y que conforma el puzzle de lo que fue la España de la sangrienta guerra civil y de una larguísima, penosa y lastimera época de posguerra. La memoria colectiva no es capaz de eliminarlas por completo y tiene la responsabilidad y la obligación de dar vida a todas esas voces durante tantos años acalladas por las pesadas losas del silencio, la oscuridad, la soledad, la represión y el miedo. Una historia con una huella tan profunda que aún hoy sigue muy presente y provoca el asomo de un intenso rubor en muchos de los rostros de quienes narran sus experiencias, no carente de una indeseada vergüenza, como si aún tuvieran que pedir perdón. En El Viso, localidad cordobesa de Los Pedroches, abundan esos relatos que a pesar del paso de los años se siguen haciendo notar. Los protagonistas directos, los cientos de personas que dejaron sus vidas en aquellos tiempos, en aquellas calles, tienen la oportunidad ahora de ofrecer su testimonio rescatado de la memoria de hijos y nietos, protagonistas involuntarios de todo aquel profundo despropósito. Y en el año cuando entró la República, era primer teniente alcalde del ayuntamiento. El alcalde era José González y mi padre era el segundo alcalde. Y mi padre murió con 33 años. A consecuencia decía mi abuela, su madre, que ha estado con nosotros muchos años, que fue a consecuencia de una pastilla que le echaron en un vaso de vino. De Solimado, me acuerdo de aquel nombre. Al igual que el padre de Luis, cuyo único delito conocido fue ser socialista y primer teniente de alcalde de su pueblo, muchos otros perdieron sus vidas a consecuencia del odio irracional de quienes hasta entonces eran sus inmediatos vecinos, tras una contienda que fue especialmente dura en pueblos como los del norte de la provincia de Córdoba. El Viso fue bombardeado en varias ocasiones durante el conflicto armado. Guardaba extremada cercanía, como otras localidades del Guadiato y de Los Pedroches, con el frente activo y eso tuvo sus consecuencias. Por entonces, los vecinos de este pequeño municipio vivían en continuo sobresalto, aterrados por el ya familiar sonido de los motores de aviones que sobrevolaban sus casas para soltar su destructura carga explosiva sobre la población civil. Una práctica muy habitual que tenía su explicación en esta contienda fratricida. Así, cuando los republicanos iban a lanzar una ofensiva contra los golpistas, concentraban previamente tropas en pueblos y localidades de retaguardia cercanas al frente, como era el caso del Viso. A pesar de las consignas de silencio y de máxima discreción, los observadores franquistas lo sabían. Evidentemente los franquistas, como cuentan con una superioridad aérea y de ayuda internacional mayor que la República, pues van a desarrollar el bombardeo a la población civil. Entonces, claro, en cuanto detectan que hay contingentes de soldados en retaguardia, pues comienzan a bombardear y también empieza a utilizarse el bombardeo a la población civil como arma de guerra, es decir, población indefensa, como un método de guerra psicológica, de minar la moral del enemigo, etcétera. Esta insistente técnica bélica para aniquilar al enemigo desencadena rápidamente la construcción de refugios antiaéreos donde la población buscaba amparo y protección. En El Viso, según cuentan los más mayores del lugar, había varios construidos directamente por los propios vecinos. Se usaba para ello cualquier espacio, desde sótanos en casas particulares hasta edificios antiguos, o sencillamente se abrían zanjas para ocultarse. En la actualidad se ha recuperado el principal refugio del municipio, ubicado en la Plaza de la Constitución, que cuenta con 78 metros y medio de galería subterránea en zigzag y que prácticamente atraviesa de parte a parte todo el foro de la superficie. Realmente el refugio se hizo para que la gente se protegiera en caso de bombardeo, ya que aquí tuvo un frente bastante activo. Aunque este es el refugio que tenemos habilitado, se cree que hay más refugios a lo largo del municipio que todavía no se han abierto.
En tiempos de paz como los de ahora, cuesta ponerse en la piel de los que descendían corriendo, con la prisa metida en el cuerpo y el miedo grabado en la mirada, cuando se escuchaban las histéricas campanas que anunciaban el inminente ataque desde el cielo. El refugio del Viso podía acoger, sin distinción, a entre 400 y 500 personas, que se colocaban a lo largo de la estrecha galería a 6 metros de profundidad, sin luz, esperando salir indemnes de este nuevo envite de la guerra. No había espacio para todos, apenas para un puñado de personas en una población que por entonces sumaba unas 4.000 almas. Pero al menos la escuela contaba con una abertura directa en una de las paredes que llevaba a los niños a resguardo, y también había otro túnel que comunicaba directamente con el salón de plenos en el ayuntamiento. En aquel momento esto estaba oscuro, no había ni sistema de iluminación, ni de ventilación, ni sistema de evacuación de agua como tenemos hoy día. Entonces, claro, pues ellos solamente bajaban pues rápido y corriendo cuando escuchaban, no me acuerdo muy bien si eran las campanas de la torre lo que sonaba como señal de alarma. Su estructura en zigzag pretendía minimizar los efectos que la explosión de una bomba pudiera causar en uno de los 4 accesos que tenía. Y aún así, durante uno de los bombardeos más duros que sufrió el Viso, el día de Navidad de 1938, se produjeron en torno a un centenar de muertos, la mayoría de ellos concentrados en una de las bocas del refugio antiaéreo. Lo que se suponía iba a ser su salvación, acabó transformándose en una angustiosa trampa mortal. Pues algunas de las veces, pues la gente al bajar bajaba tan rápido y tal, se tropezaba, en caso que se acumulaban todo el mundo en la misma entrada, con la mala suerte que una de las veces tiraron una bomba en uno de los accesos, muriendo bastante gente. No se sabe exactamente el número de personas que murieron y demás, porque lo que eran datos así, pues no queda nada. Los refugios se abandonan cuando termina el conflicto en el 39. Ha llegado para muchos el momento de demostrar quién ha salido vencedor de la guerra, pero no hay paz. La represión fue especialmente brutal en el norte de la provincia de Córdoba, donde el frente se había estabilizado y las fuerzas golpistas no habían podido ganar la batalla. Aquello era una humillación imperdonable que se iba a saldar a base de numerosas víctimas ya indefensas. La represión tiene cientos de vertientes, porque hay que reprimir, hay que castigar y hay que humillar hasta el extremo. No solo física, como por ejemplo los fusilamientos, los encarcelamientos, las palizas, sino se impone la ley del silencio, es decir, nadie puede hablar. El silencio como castigo. Se imponía desde el régimen una única voz válida y verdadera que castraba ideas y pensamientos y mantenía atadas las lenguas de los perdedores. Un silencio intimidado por la fuerza y a golpe de vara. Cuando se acabó la guerra aquí no había quien hablara. Aquí no, los únicos que hablábamos éramos los niños de la posguerra cantando carrozón. Es lo único que me aprendieron en el colegio, a cantar carrozón. Mi madre no quería saber nada. Como mi padre murió con... Mi padre nació en el 4, murió en el 38, 34 años tenía. Mi madre no hablaba nunca de mi padre. De hecho, como ha asegurado acertadamente algún historiador, no acaba la guerra, sino que comienza la victoria. Represión política, represión social, represión económica, es decir, represión a todos los niveles. La idea del régimen es cumplir con su plan inicial, consistente en eliminar por completo al enemigo. En definitiva, llegar a borrar a los otros del recuerdo colectivo. Los que no murieron allí iban luego a los batallones de trabajadores a reconstruir pueblos, a hacer trabajo esclavo básicamente, construir carreteras, caminos, etcétera, etcétera. En fin, obras públicas. Empieza desde luego una odisea enorme, en unas dimensiones, vamos, descomunales, del periplo que tuvieron que vivir esas personas que fueron luego esclavizadas y empleadas como mano de obra por el franquismo esclava, pues hasta muchos años después. Fatal. Lo único que hacían los falangistas era venir todos los días a mi casa en busca de mi madre papelada, y siempre estaba lavando por ahí sarta de ropa. Pelaron a 3 tías mías. Mi padre eran 5 hermanos, pues 3 tías mías las pelaron, y a mi madre no la pelaron porque no la cogieron.
Los señalados, los hijos, las mujeres, los hermanos de los que de una u otra manera habían participado en la guerra por el bando de los republicanos, tuvieron que sufrir todo tipo de humillaciones y vejaciones. Algunos incluso pagaron aquella deuda involuntaria con sus vidas. Ya después de acabarse la guerra venían a por gente a las casas, a los que le parecían se los llevaban para matarlos. Ponían un camión en la calle y lo llenaban de hombres. Y metieron a un hombre y mi padre fue a salvarlo. Le dice, mira, como llevéis a este, mañana no hay pan, porque mañana no, yo solo no puedo amasar y este es el que me ayuda a la panadería. Entonces lo bajaron del camión y ese hombre se salvó por mi padre. Los fusilamientos, los encarcelamientos, las palizas, el escarnio público, el aislamiento físico y social estaban al orden del día. Mi padre eran 5 hermanos y el chico porque era más joven. 3 en el canal de Sevilla, en Alcalá de Guadaira y por ahí. Los 3 se los llevaron. Estaban en la cárcel, pero no estaban en la cárcel, estaban en un campo trabajando con pico y pala, ya, resumiendo condenas, sin haber hecho nada. Porque mi padre sí, fue concejal, fue primer teniente alcalde, pero mis tíos no se metieron nunca en nada. Y luego el mayor de mis tíos, mi tío Antonio Mansilla, en una enredada que hubo en el pueblo, decía, bueno, que venían los del campo, los rojos, le decíamos aquí los rojos, que venían a los pueblos a hablar con la gente. Esto es mentira. Lo cogieron y se lo llevaron a la cárcel otros 2 o 3 años más a la cárcel. Con 3 hijos que tenía chiquitos, con mi abuela paterna, y ella los crió. A los vencidos se los marcaba para que no hubiera error y que todo el mundo pudiera reconocerlos tal y como hizo la Alemania nazi con sus ciudadanos judíos. De cuando llegamos a casa, la vecina vinieron corriendo, Isabel, ve al cuartel, que han venido en busca de ti, que vaya, ve al cuartel, no vaya a hacer algo, ya estaba mi padre preso. Que llegó mi madre al cuartel y dice, señora, ¿qué quiere usted? Eso digo yo, que aquí vengo yo. Dice, ¿han ido a su casa? Dice, sí, pues para pelarla. ¿Ha sido usted? Le dejaron la cabeza como ese papel. La fórmula más rápida para marcarlos era cortarles el pelo al cero a las mujeres, aprovechando en muchos casos la ocasión para vilipendiarlas en público. Muchas mujeres las pelaron a casquera y le dejaron aquí 4 pelos, le ponían un lacito colorado y las paseaban por todo el pueblo. La otra manera de vencer al enemigo era con el adoctrinamiento y el hambre. No hemos querido más. Y los que no teníamos amparo de nada, de nadie. Luego pusieron el auxilio social. En el año 40 íbamos, mi hermano y yo, que era mayor que yo, que murió con 18 años, y allí nos daban de comer una comida a mediodía. Pero eso a cantar cara al sol y la doctrina. Y los maestros de escuela que había eran igual. Te ponían de aquí a aquí, mañana lo tienes que traer de memoria. El catecismo y cara al sol, aunque sea de noche lo canto, ¿sabes? Más de 8 décadas después de aquellos acontecimientos, los escasos protagonistas que aún siguen vivos y mantienen fresca la memoria de todos aquellos años no olvidan, se niegan o no pueden. Lo llevan grabado a fuego. Mansilla no ha podido nunca dejar atrás el pasado y todo el sufrimiento infligido a su familia, especialmente a su madre, una mujer sencilla que tuvo que superar la muerte de su marido, el aislamiento social y las estrecheces económicas para criar a sus 3 hijos. Al volver de Burgos de trabajar cuando ya rondaba los 20 años, tuvo varios enfrentamientos. Y dice Fernandito Pelayo, dice, ¿dónde está Luis trabajando? Digo, en Burgos. Y salta al otro. Dice, cualquiera conoce a estos jóvenes. Digo, yo a usted lo conozco aunque sea de Esparta. De Esparta lo conozco. Usted es Ángel Pelayo, el que venía todos los días en busca de mi madre para llevarla a pelarla, pero no la cogieron nunca. Y he tenido varios choques. Por esas cosas he tenido varios choques con algunos.
La suerte, la picaresca o la camaradería, que todavía funcionaba en ocasiones, le sirvieron a más de uno para salvar literalmente el pellejo. Claro, en la zona, en las comarcas del norte, eso tuvo muchísima presencia, además también de la existencia del fenómeno de la guerrilla, que se dio por aquí, claro, las partidas de Guardia Civil o incluso en la inmediata posguerra, la presencia de la Legión, ¿no?, en esta zona controlando pues la situación de posguerra, pues claro, eso deja una huella enorme y creó un ambiente de miedo, de silencio, de represión que todavía en la actualidad pues está presente. Luego aquí nos tenían afilados, pero no nos cogían nunca con la mano en la masa. Me cogió una vez el tío de Choca, compró la casa donde vive Juanito de Leonardo, Aurelio Carrillo. Yo venía en bicicleta y ellos estaban detrás de los eucaliptos, me pararon, ¿no? Me pararon. Traía yo las aguaderas de la bicicleta, las traía llenas de mundo obrero. ¿Dónde va el amigo? Digo, Arbizu. ¿Y de dónde viene? Digo, en las lomas que estoy trabajando y me he venido por aquí porque hay mejores caminos. Bueno, hombre, bueno, adiós, adiós. Si echo en mano a las aguaderas de la bicicleta, traía yo allí 200 mundo obreros. En esta época se hicieron demasiado comunes las denuncias de unos vecinos a otros y en muchas ocasiones no hacía falta ni demostrar los hechos. Tan solo la sospecha era suficiente para acabar en el calabozo, muerto o trasladado a un campo de concentración o de cautiverio, donde se pasaban las condenas haciendo trabajos forzados. Y yo entonces estaba trabajando en Burgos y estaba aquí de vacaciones. Y vinieron dos de Villaralto, que me conocían, y de fúgatela que vienen en busca tuya. Que no sabe, digo, el que se ha chivado no sabe cómo te llamas ni de qué pueblo eres. Pero la única indicación que ha dicho es que tiene una cicatriz en la cara. Con que eso se lo informó la mujer que estaba trabajando en su casa, una mujer ya mayor, del médico. Y entonces, a otro día, preparé la maleta y me fui a Burgos. Y no dieron conmigo.